Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema, Formando Triunfadores basado en valores Pedregal Majes. Lenguaje 1, segundo año de secundaria. Tengan buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 8, tema 2, el predicado 2. El predicado 2, estudiantes. Recordemos primeramente qué es la definición de predicado. Que es la palabra o grupo de palabras que expresan algo del sujeto, dicen algo del sujeto. Pero este predicado puede estar constituido, ¿no?, por el verbo, que es el elemento principal, la palabra principal del predicado, que tiene adyacentes o complementos, que también los conocemos nosotros como modificadores. Y estos modificadores son el objeto directo, el objeto indirecto y lo que es el circunstancial. ¿No? Recordándolo porque ustedes ya lo saben esto con el predicado 1, Petronilo estudió, ¿correcto? Petronilo estudió su libro, se va complementando. Petronilo estudió su libro en la biblioteca y se sigue complementando alumnos, complementos o adyacentes. Que ahí vamos a encontrar, pues, el objeto directo, indirecto, circunstanciales, dependiendo del caso. Pero también el predicado puede estar formado solamente por el verbo lloró, saltará y jugaremos. Alumnos. Ahora ingresamos directamente a lo que nos corresponde, lo que es el complemento circunstancial. Alumnos. ¿Qué es el complemento circunstancial? Expresa la situación de la acción verbal. Y tenemos la siguiente clasificación, alumnos. De lugar, alumnos. De lugar. Lo reconocemos con la pregunta ¿dónde? Más el verbo. Tenemos el siguiente ejemplo. El partido se jugó en el Estadio Nacional. Se jugó en el Estadio Nacional. ¿Cuál es el verbo? Jugó. Jugó. Correcto. Pero tenemos con un auxiliar. Si hacemos la pregunta ¿dónde? Más verbo. ¿Dónde se jugó el partido? Respuesta, en el Estadio Nacional, que viene a ser el complemento circunstancial de lugar. Tenemos el de tiempo, complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? La pregunta ¿cuándo? Más verbo. Tenemos la oración, mañana serán las elecciones estudiantiles. ¿Cuál sería la pregunta? A ver, ubicamos a... ¿Cuándo? Elmer David, ¿me escucha? Elmer David. Bueno, haya tomado asistencia, pero para mí ya son 5 puntos menos. Si lo vuelvo a bañar son otros 5 puntos menos. Luis Fernando, ¿me escucha? Sí. Muy bien. La oración es mañana serán las elecciones estudiantiles. ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros que ubicar? Es el verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración, hijo? Serán. Muy bien, es el verbo. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos que realizar? Ya. ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? Muy bien. Solamente, alumno, está muy bien lo que has hecho, hijo. ¿Cuándo? No más el verbo, serán las elecciones estudiantiles. Pero también puede ser solamente la pregunta y el verbo. ¿Cuándo serán? La respuesta, ¿cuál será? Mañana, que viene a ser el circunstancial de tiempo.
¿correcto? Tenemos, alumnos, el circunstancial de modo, que también puede aparecer, alumnos, complemento circunstancial de modo, de repente para poder complicar. De repente, el profesor no nos dijo eso, solo nos dijo circunstancial de modo. ¿Sí? Entonces, complemento circunstancial de modo es igual, estudiantes. Y ahí vamos a utilizar una pregunta, ¿cómo? Más el verbo. Y bien, vamos a invitar a Dayana Segarra. Dayana Segarra, ¿me escucha? Sí, profesor. Muy bien, hija. Tenemos la oración, los invitados conversan animadamente. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el verbo. ¿Cuál sería el verbo en esa oración, hija? Conversar. Conversan, correcto. Me has dicho conversar, claro, en infinitivo, correcto. Está muy bien con su derivativo que es conversa. ¿Cómo sería la pregunta, hija? ¿Cuál sería la pregunta? Acá tienes ahí, mira, hija. Fíjate en esto. ¿Qué dice acá? Dayana. Lee acá. ¿Qué dice acá? ¿Dónde está la flechita? ¿Cómo? ¿Cómo? Más verbo. ¿Cuál es el verbo? Conversar. Allá. ¿Cómo sería la pregunta? Acá lee cómo y luego acá. Hija, no tengas miedo. Vamos, acá tenemos que aprender. ¿Me estás escuchando, hija, o hay interferencia? No, se le escucho claro, profesor. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, hija? Tienes acá cómo más el verbo, cómo conversan. ¿Cuál sería la respuesta, hija? ¿Cuál sería la respuesta acá? Los invitados, ¿cómo conversan animadamente? No, hija. Si te dice cómo conversan, ¿cuál sería la respuesta? Animadamente. Lo que de repente hubieras hecho otro tipo de pregunta, de repente no, ¿cómo conversan los invitados? La respuesta sería animadamente. A ver, solamente con la pregunta y el verbo te da la respuesta. ¿Cómo conversan? Ya por lógica sabemos que los invitados animadamente. Y esa sería la respuesta, que viene a ser el circunstancial de modo. ¿Sí? Veamos. El circunstancial de cantidad. Tenemos que emplear la pregunta ¿cuánto? Más el verbo. Y tenemos la siguiente oración, el más pequeño comió demasiado. Bien, vamos a invitar Esmeralda. No, Esmeralda está con permiso. A ver, Elmer, David, otra oportunidad te doy. Elmer, ¿me escuchas? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Brittany, ya son 5 puntos más, son menos 10. Brittany, ¿me escucha? Brittany. Sí, profesor. Muy bien, Brittany. Te estás ubicando entonces acá, letra D, ¿no? De circunstancia de cantidad, pregunta cuánto más verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? El más pequeño comió demasiado. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Demasiado? ¿Estás segura? El verbo, ¿qué es el verbo? Es la palabra que indica acción. Comió. Comió, muy bien. Brittany comió. Entonces ya tenemos el verbo, ya lo tenemos acá el verbo. Correcto. ¿Y qué pregunta voy a realizar? ¿Qué pregunta, hija? A ver, dime. A ver, acá. ¿Cuánto comió el pequeño? ¿Cuánto comió el más pequeño? ¿O cuánto comió solamente? Demasiado. Y demasiado viene a ser circunstancial de cantidad. Por favor, ubiquen primeramente el verbo y hagan la pregunta. Si él está indicando solamente la pregunta y el verbo. Claro que se puede complementar con lo demás, pero ¿para qué se hace en la vida
difícil, compleja, alumnos. Todavía les pongo con colorcitos todavía como si fueran de primaria. ¿Mm? Alumnos, en ingreso a la universidad, acá no les ponen nada de colorcito, les explican, les dicen, nada más, y ustedes pondrán atención, porque en el colegio ya les han enseñado eso. ¿Mm? Que dar las clases vuela, alumnos, corre, porque tienen que terminar en semanas, ¿cómo se llama? En una clase tienen que terminar de repente una balota. Continuemos. De finalidad. Tenemos que utilizar la pregunta ¿para qué? Más verbo, más el verbo. Invitamos a Nicolás Lazo. Nicolás Lazo. Nicolás. Muy bien, me estás escuchando. Tenemos la oración estudia para triunfar. En esta oración, ¿cuál es el verbo? Estudia. Muy bien, estudia. ¿Cuál es la pregunta que tengo que realizar para encontrar el circunstancial de finalidad? Estudia para triunfar. Estudia para triunfar. ¿Cuál es la pregunta, hijo? ¿Para qué estudia? ¿Para qué estudia? Pues, sí, hijo, no tienen ahí en la diapositiva. Observen. Entonces, ¿para qué estudia? La respuesta para triunfar, que es el circunstancial de finalidad, ¿no? Es el fin. Por eso está estudiando. Veamos el circunstancial de instrumento. Utilizamos la pregunta ¿con qué? Más el verbo. Invitamos a Alexandra Collazos. Sí, profesor. Muy bien, hija, tenemos la oración. Partieron la torta con un cuchillo. ¿Cuál es el verbo? ¿Torta? ¡Ah! Dios mío. No, partieron. Voy a rezar el Padre Nuestro en 5 idiomas, hija, por favor. Ya se me está subiendo la presión, me da una taquicardia, por favor, ya no voy a estar la siguiente semana. Por favor, hijos, hijas, concéntrense. Muy bien, partieron, hija. ¿Cuál sería la pregunta? Me has hecho sonreír, me has desestresado, pero con un poco de preocupación en mi corazón. ¿Cuál sería la pregunta, hija? ¿Con qué partieron la torta? ¿Con qué partieron? ¿Correcto? Claro, le complementas la torta, la respuesta, con un cuchillo que viene a ser el circunstancial de instrumento. Muy bien, ahora sí pasamos al circunstancial de compañía. Compañía, creo que hay una canción, ¿no? Utilizamos la pregunta ¿con quién? ¿Con quién? Más verbo. Bien, vamos a invitar a Emily. ¿Me escucha Emily? Emily. Sí, profesor. Muy Sí, bien, profesor. Emily, correcto. Tenemos la oración, viajó con sus padres. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Viajó. Correcto, muy Viajó. bien, ya tenemos el verbo. ¿Qué pregunta vamos a realizar? ¿Con quién viajó? ¿Con quién viajó? La respuesta, Con sus padres. con sus padres, que viene a ser la circunstancia de compañía. Muy bien, Sí. muy bien. Todos deben estar dándose su respuesta mentalmente también, hijos e hijas. No solamente es para el estudiante o la estudiante, ¿no?, que estoy invitando a participar. Tenemos el circunstancial de causa, alumnos. Utilizamos la pregunta ¿por qué? Más verbo. E invitamos a ver a Milagros. Milagros. Sí, profesor. Muy bien, hija. Tenemos la siguiente oración. No atendieron por feriado. ¿Cuál sería el verbo? Atendieron. Atendieron. ¿Qué pregunta voy a realizar, hija? Muy bien, atendieron es el verbo. ¿Por qué no atendieron? Muy bien, porque aquí tenemos un auxiliar, un complemento, ¿sí? De pronominalizado. ¿Por qué no atendieron? Muy bien. La respuesta, hija. Por feriado. Por feriado, correcto, Milagros. Y por feriado viene a ser el circunstancial de causa. De carencia, ¿no?
la pregunta sin que, a veces no se va a lograr con esta pregunta una coherencia, ¿no? En la pregunta más el verbo. Tenemos la oración, lo castigó sin misericordia. ¿Cuál es el verbo? Castigar. ¿Sin qué lo castigó? Sin misericordia. Y el de duda, bueno, acá no necesita pregunta porque ya es por lógica, tenemos el ejemplo, ¿no? Tal vez viaje a Lisboa. Y tenemos el circunstancial, pues, tal vez, ¿no? Quizás, que son circunstanciales de duda. Muy bien, alumnos, veamos. Complemento agente, alumnos, el complemento agente. Acá, este elemento, alumnos, realiza o ejecuta la acción verbal en la oración, pero en la voz pasiva. Ojo, voz pasiva, no en la voz activa. Voz pasiva, el agente. ¿Cómo más lo podemos reconocer, hijos e hijas? Acá, por esta preposición por, porque va precedido por esa preposición. Y siempre se ubica en voz pasiva. Ahora, ¿cuáles pronombres no pueden funcionar como agente? Los pronombres átonos, recuerdan, ¿sí? Para el objeto directo e indirecto, ¿no? Métese nos, hasta os, ¿no? Os. Esos no pueden funcionar. Veamos, alumnos, esta oración. Mario compró un árbol para Navidad. Bueno, acá tenemos el sujeto es Mario, compró un árbol para Navidad, es el predicado, compró, ¿no? Un verbo, un árbol, que viene a ser el objeto directo, ¿no? Y por eso, ¿cómo sabe que esto es un objeto directo? Bueno, utilicemos la pregunta. ¿Qué compró Mario? Porque la fórmula, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿No? O a quién, ¿no? Más verbo más sujeto. Entonces, ¿qué? Que es la pregunta. Compró el verbo y el sujeto es más. ¿Qué compró Mario? Un árbol, objeto directo. Muy bien. Y acá ya tenemos ya otro circunstancial. Miren cómo cambia. Esto está en voz activa. Árbol, el objeto directo, pasa, miren dónde pasa. A ser sujeto. ¿Sí? El verbo compró lo vamos a convertir también en una perífrasis verbal. ¿Qué vamos a utilizar? A un verbo auxiliar. Fue, ¿no? De ser comprado. Fue comprado. El sujeto, miren alumnos, ¿dónde pasa? Acá está Mario. Pero la condición, la indicación que nos da que tiene que ir precedido, o sea, antes que. ¿Qué va a ir? Una preposición. Y esta preposición es por. Veamos si esa preposición está acá. Por Mario. Para Navidad. Para Navidad no cambia. Y está en voz pasiva. Ahora sí veamos. Mario compró un árbol para Navidad. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente, futuro? Respuesta, a ver. Presente. 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 En la siguiente, un árbol fue comprado por Mario para Navidad. Pasado. Pasado. ¿Ven la diferencia? Que es otra forma de comprobar. Pero, cuidado, miren. El verbo va acompañado acá con un verbo auxiliar. El sujeto va acompañado o precedido por una preposición. Y el objeto directo se transforma en ¿qué? En sujeto. Porque si acá vemos, alumnos, ¿cuál es el sujeto en la segunda oración? Un árbol fue comprado por Mario para Navidad. El sujeto, un árbol. Predicado fue comprado por Mario para Navidad. Que está en voz pasiva. Varias formas para poder comprobar ese complemento agente. Bien, tenemos práctica. A ver, alumnos.
En su cuaderno coloquen título práctica, pero dejando el espacio correspondiente para su organizador visual. Bien, voy a buscar cronómetro. Bien, colocan práctica y colocan número 1. Voy a dar 2 minutos después de que dé lectura, ¿correcto? La preposición, espacio en blanco, permite reconocer al complemento agente. A, ante, B, hacia, C, con, D, por, E, para. Número 2. ¿Qué alternativa presenta complemento agente? A, fue expulsado por el director. B, el director expulsó al alumno. C, estos niños serían promovidos. D, nuestra representante ganó las Olimpiadas. E, Estrella tiene 9 hijos. 2 minutos. Pueden revisar información. Lo de complemento agente, alumnos, eso no está en su libro virtual. Pero recuerden lo que les he dicho, ¿no? En la primera pregunta, esa preposición que estaba entre comillas con rojito, que precedía al sujeto, que era la palabra, el nombre de Mario. Ya les di con eso. En la número 2, ¿qué alternativa presenta complemento agente? Revisen ustedes muy bien que en la oración haya con un verbo auxiliar. Y ese sería, ¿no?, la oración que forma complemento agente. Bien, a trabajar, hijos. Tiempo. Pregunta 3. Alternativa que presenta complemento circunstancial de modo. A, Jairo maneja un camión. B, los muebles son de cedro. C, las tazas son de porcelana. D, así lograremos acabar con la delincuencia. E, Carla me extraña. Pregunta 4. Alternativa que no presenta complemento circunstancial de instrumento. Ojo, que no presenta. A, solo necesito mis libros para vivir feliz. B, con mis hermanos construimos un castillo de arena. C, con los tacones se puso a desfilar. D, pintó la casa con una brocha. E, me quedo con mi celular antiguo. Bien, tiempo, 2 minutos. Pueden revisar información con las preguntas.
Tiempo. Pregunta 5. Alternativa que presenta complemento circunstancial de duda. A. Ciertamente no podemos competir con ellos. B. Definitivamente tiene que comprarte otro teléfono. C. Ojalá cambies tu vida. D. Liz jugará vóley con su hija. E. Acabemos con esto de una vez. Pregunta 6. ¿Qué oración no presenta complemento circunstancial del lugar? De lugar, no presenta. A. Los jóvenes asisten a la iglesia. B. Andrea está feliz. C. Joaquín canta en el bar. D. Cristian viajó a La Habana. E. Aquí nos conocimos. Erika. 2 minutos. Tiempo. Pregunta 7. Alternativa que presenta complemento de modo. A. Mi padre camina despacio. B. Enrique compró 3 helados. C. Lima es una ciudad fascinante. D. Un caballero no tiene memoria. E. Mi abuelita me dijo que tenga cuidado con los gatos. Pregunta 8. ¿En qué alternativa encontramos complemento circunstancial de carencia? O sea, que falta, ¿no? A. Cristóbal no tuvo muchos amigos. B. William busca nuevas rutas. C. Esteban tiene 2 hijos. D. Regresó sin pena ni gloria. E. No tiene otro trabajo. 2 minutos.
Bien, pregunta 9. Alternativa que presente el mayor número de complementos circunstanciales. Ojo, que presenta mayor número de complementos circunstanciales. A. Francesco juega con muñecos. B. Ella es mi amiga. C. El abogado me dijo que no podía atenderme. D. Con mi amiga viajaré por todo el mundo tranquilamente, sin problemas. E. El cocinero se molestó con su jefe. Pregunta 10. El circunstancial no puede estar formado por A. Adverbios. B. Pronombre. C. Gerundios. D. Frase adverbial. E. A y D. Tiempo 2 minutos. Tiempo. Bien, estudiantes, con la información brindada, ustedes elaboran un organizador visual. Un organizador visual le envían a la plataforma en la institución. Bien, ahora sí, alumnos, coloquen ustedes como título examen diario 6. Examen diario 6. Bien, empezamos entonces. El título es el predicado, ¿no? El predicado 1. Pregunta número 1. Señala la oración que no presenta objeto directo. A. Siempre adoptaba una actitud muy hipócrita. B. Los agricultores mejoraron la tierra. C. Juana me pidió prestado el teléfono. D. Viajamos a Venezuela con mis primos. E. Javier dio un puntapié a una piedra. 2 minutos. Dice que no presenta objeto directo.
Tiempo, pregunta número 2. Señala la oración que presenta objeto directo. A. Aquel viejo miró a una linda mujer. B. Los ríos más caudalosos de la tierra son peligrosos. C. Ayer pensé mucho en tus padres. D. Ellos te detuvieron para discutir el asunto. E. El profesor trajo cuadernos para sus alumnos. Tiempo, 2 minutos. Tiempo, pregunta número 3. Señala la oración que presenta predicado verbal. A. Ese abogado era el protector de sus intereses. B. Herminia es demasiado habladora. C. Carlos era un buen dirigente. D. Mi mamá cocina muy delicioso. E. Las tardes son frías. 2 minutos.
Tiempo. Cuarta pregunta. Puede ser reemplazado por los pronombres personales. Les. A, objeto directo. B, predicativo. C, objeto indirecto. D, agente. E, circunstanciales. Tiempo 2 minutos. Tiempo. Pregunta número 5. Señala la oración que presenta predicado nominal. A. Ayer compré una mesa para mi sala. B. Me vendió su televisor grande. C. Jugaremos en la tarde. D. María baila muy bien. E. Esa mochila está muy vieja. Tiene 2 minutos. Los que terminan, toman una fotografía y la envían, por favor. Y así controlo su asistencia de salida. Limni Zambrano, hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Forma. Milagro Gómez, también, próxima semana. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. De igual forma, Francisco Coya, hasta la próxima semana. Pedro Salomón, hasta la próxima semana. Ya. Hasta luego, profesor. Sí, Yasmín, Rixar, Alexandra Collazos, hasta la próxima semana. Hasta la Hasta la próxima próxima semana, profesor, que profesor, que tenga tenga un buen buen día. De igual forma, Belén
Brittany, Diana, Snyder, hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima semana, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. De igual forma. Hasta la próxima semana, profesor. Hasta la próxima. Emily Cojal, también hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, profesor. Tenga Hasta la buen día. próxima. Hasta la próxima, profesor. Hasta la Chao. próxima, hasta la próxima. Nicolás Lazo, hasta la próxima semana. Darixon, hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.